Muy buenas a todos. Hoy Lyren lanzó esta nota de desarrollo que, si no tenés ganas de leerla, acá está. Esta nota de desarrollo habla de dos cosas. Primero de la retención de prioridad y luego de los efectos disparados olvidados. ¿Qué significa esto? Primero que nada, hablemos del paso y retención de prioridad. Antes, ¿cómo funcionaba el juego? Si alguna vez jugaste Yu-Gi-Oh! Funcionaba exactamente igual, es decir, después de cada acción tu oponente tenía un punto para reaccionar justamente. Es decir, yo jugaba una acción, mi oponente podía responder. Una acción, orden, efecto, todo, ¿sí? Entonces yo hacía algo, mi oponente podía responder. Es decir, yo cedía prioridad cada vez. Luego volvía a hacer algo, mi oponente volvía a tener prioridad. Esto es lo que muestra acá. Juego, ¿haces algo? No. Bien, apilo, ¿haces algo? No, y así. ¿Sí? Entonces, de esa forma iba funcionando todo. Luego, al resolver, supongamos resolvía esto, yo tenía una nueva ventana de prioridad. Luego tenía otra ventana de prioridad acá y otra ventana de prioridad acá. Independiente de si el oponente hacía o no algo. Ahora esto va a funcionar distinto. ¿Cómo va a ser? Yo voy a hacer algo y voy a retener prioridad. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que informar, ¿sí? Veamos dónde lo dice específicamente. En caso de querer apilar múltiples órdenes de efectos, debemos comunicar claro y sin pausas que vamos a jugar algo y mantener prioridad, ¿sí? Mantengo prioridad para además jugar esto y aquello. Entonces yo voy a decir, juego y mantengo prioridad. O directamente, antes de jugar algo, digan, voy a mantener prioridad y juegan algo y luego juegan y luego informen que van a ceder la prioridad. A ver, por ejemplo, balanza y el coso este, el monumento, el santuario del bosque. Yo ponerle así a balanza y cedía la prioridad a ver si mi oponente hacía algo a la balanza y yo luego podía jugar el santuario del bosque. O podía no hacerlo, ¿sí? Tenía esa libertad y ese momento en que mi oponente podía llegar a responder a la balanza. Si mi oponente no respondía a la balanza, yo podía no usar el santuario del bosque y moría toda la mesa, pero de tal forma en la que mi oponente ya no tenía otra oportunidad para resolver, para responder. Ahora, yo lo que tengo que hacer es balanza, retener prioridad, jugar santuario del bosque para que cuando resuelva la balanza mi unidad no fuera a ser destruida. Ahora mi oponente, luego de hacer eso, puede apilar una unión de brujas, por ejemplo, a mi balanza y yo pierdo ese contador de mi santuario del bosque. Más o menos así va a ser como va a ir funcionando. Ahora, dentro de la resolución también va a funcionar de esa manera. Es decir, yo apilo todo esto, si vemos es el mismo ejemplo del principio, que apila 1 el Jin, 2 el coso este, 3 el caldero, me parece. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo resolver el caldero, chao, resolver la acción y luego, durante la resolución, mi oponente puede apilar algo. Esto siempre se pudo, ¿sí? En cualquier paso de la resolución mi oponente puede apilar algo, pero antes yo también podía hacerlo independiente de si mi oponente hacía algo o no. Ahora, yo no puedo hacer nada dentro de la resolución de la pila, salvo que mi oponente, dentro de algún eslabón, llamémosle de la pila, quiera apilar algo, ¿sí? Durante la resolución. Entonces, básicamente, para meter todos los efectos en la pila, tengo que retener prioridad y hacer todo junto. Si yo cedo prioridad y mi oponente no responde, yo ya no puedo hacer nada más en la pila. Lo mismo cuando está resolviendo. Si yo estoy resolviendo la pila y mi oponente no mete nada en la pila, yo no puedo meter nada en la pila. Esto solo funciona si yo soy el que mete todas las cosas en la pila. Si yo retuve prioridad, luego yo no puedo meter cosas dentro de la pila que yo armé. Esto solo funciona, ¿sí? Para efectos u órdenes activadas, no para efectos disparados, ¿sí? Siempre los efectos disparados van a dar oportunidad de seguir apilando algo en la pila, ¿sí? Por ejemplo, no sé, dentro de la pila hay un volviendo del paseo. Volviendo del paseo funciona, entra un efecto disparado. Ese efecto disparado va a darme posibilidad de hacer algo, ¿sí? Otra cosa, vamos a un ejemplo que mete acá con efectos disparados. Si ataco tengo dos efectos disparados, dos líderes de la manada, los lobitos aliados, puedo tranquilamente dejar resolver el primero y apilar algo antes del segundo. Es decir, esto de no poder meter nada en medio es solo si yo retuve prioridad entre esa pila, ¿sí? Si yo no retuve prioridad y son efectos disparados, ¿sí?
yo ahí voy a poder meter efectos dentro de la pila. Bueno, acá está el porqué de todo. Pero personalmente, antes de terminar esto, a mí me gustaba como era. Viniendo de Yugi, de todas formas, me gustaba mucho el tema de poder ir baiteando acción por acción, orden por orden, efecto por efecto. Por un tema de que, nada, entra un poquito el skill ahí de cómo va a hacer cosas, de si quiero o no hacer tal cosa. Y por esto mismo que decía, por ejemplo, con el Santuario del Bosque o con Pantano de Bornis, es otro buen ejemplo. Si yo juego una balanza y el oponente no quiere responder con una unión de brujas, yo antes tenía la oportunidad de meter mi Pantano de Bornis y él ahí metía su unión de brujas. Pero ¿qué pasaba? Tenía la opción de no meter yo mi Pantano de Bornis y él perder esa oportunidad para hacer la unión de brujas. Ahora yo tendría que hacer mi balanza, mi Pantano de Bornis y luego él ahí puede meter unión de brujas a mi balanza. Entonces me parece que beneficia un poco al que tiene que responder y hace un poco más complejo cómo tiene que... O sea, aumenta un poco el techo de habilidad, digamos, que tiene el juego a la hora de apilar todo de una. Antes el techo de habilidad estaba de los dos lados, es decir, se tenía que pelear tanto del que activa como el que responde. Porque, bueno, justamente estaba ese juego mental todo el tiempo. Ahora es un poco más demandante para la gente que está haciendo, porque está reteniendo la prioridad y está queriendo hacer esta pila un poco más compleja, que el que responde, porque el que responde simplemente tiene que esperar a que el otro termine de hacer algo y luego, bueno, responder. De todas formas, son contadas las situaciones realmente en las que esto es importante, en que impacta realmente, porque de todas formas el otro puede hacer que yo pierda cosas por no responder. Así que nada, va a cambiar un poco cómo es el juego. Yo creo que al principio va a haber que adaptarse un poco, pero eventualmente yo creo que sustancialmente no va a cambiar. O sea, van a cambiar ciertas situaciones que podrían haberse dado antes, pero hay nuevas situaciones que se pueden dar ahora. Porque ahora el jugador tiene la opción de no responder para hacerme a mí perder otros efectos si yo quería baitearlo. Entonces, es interesante, le da otra capa de complejidad al juego. No necesariamente más alta, sino distinta a la que tenía antes. Y nada, no tengo... o sea, se me hace un poco raro a mí, como decía, viniendo de Yu-Gi-Oh! Pero es otro juego simplemente y hay que tomarlo como tal. Luego, ¿qué dice acá? Que si, por ejemplo... A ver, lo podemos leer simplemente. Los efectos disparados que no nos perjudican a nosotros mismos, ni alteran el estado del juego oponente, pueden ser olvidados y no generar sanción alguna. El mejor ejemplo son las minas de Rafet. Sí, que yo al principio del turno tengo que meter la ficha y erosionar. Si yo no lo hago, no va a pasar nada, ¿sí? Se puede olvidar tranquilamente y no va a generar sanción, ya que no estoy generando ventaja olvidándome de yo, ¿sí? Ni tampoco es que nos perjudique demasiado. Si dichas acciones eran para su beneficio y fueron olvidadas, entonces no acarrea realmente una sanción, ya que priorizamos un juego más fluido. Es decir, si me olvido las minas de Rafet, que era algo que me beneficiaba a mí, pecho papi, ¿sí? En otros juegos por ahí pasa distinto. En Yu-Gi-Oh, por ejemplo, vos no te puedes olvidar un efecto obligatorio porque cambia toda la partida. Y la idea es que la partida se dé como se tenía que dar. Acá lo que se está priorizando es el juego fluido, es decir, que el juego continúe. Si te olvidaste algo, y pecho, hacelo después. Así más o menos estaría funcionando. Ahora, si me olvido de un bicho yo que tenía sentenciado y no lo destruí, ahí sí me está beneficiando el olvidarme. Entonces, a esto es más o menos a lo que se refiere. Son pocas cosas que realmente si te olvidas, nada, no va a cambiar demasiado y tenés la oportunidad de hacerlo después y no te vas a comer una sanción por olvidarte un efecto que te beneficiaba a vos no olvidártelo. Entonces, me parece interesante esta regla y nada, justamente como decía, lo que buscan es un juego más fluido. Aquí hay un spoiler por si quieren verlo, abren la imagen acá y lo ven más grande. Yo lo voy a analizar en otro momento. Así que, bien, no tengo mucho más que añadir. Interesante la nota de desarrollo, es algo que me habían comentado que tenían ganas de hacer. Y bueno, coméntame por favor qué te parece, porque es algo que nos afecta a todos. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós.